Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dándote gracias en esta mañana o en esta noche, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que nos das, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque nosotros vivimos por ti, Señor. Vivimos por tu palabra. En el nombre de Jesús estamos sabidos, Padre, de que tu presencia está por encima de cualquier cosa, Señor. Venimos dándote gracias. Oramos en esta noche por cada hermano, Señor, cada persona que se conecta, cada persona que escucha tu palabra, Señor. Oramos porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo. Queremos rogarte, Señor, pedirte esta noche que bendigas Israel, Señor, por Centroamérica, Señor, pero sobre todo oramos por Colombia, oramos por Bogotá. Te rogamos que esta ciudad sea una ciudad de bendición, que seamos bendecidos, Señor, sobre todo que seamos cada día guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vamos avanzando, tal vez no en la medida que uno quiere, pero estamos avanzando. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Oramos por todos los médicos, las enfermeras, por todos aquellos que están en los hospitales, por todos los miembros del cuerpo administrativo, por todos aquellos, Señor, que te necesitan. Oramos por las familias, por favor, Señor, sé propicio a las familias, a cada una de ellas, las que se reúnen, las que están delante de ti, Señor, en esta noche, pidiendo por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus nietos, por un trabajo, Señor, por decisiones importantes. Padre, yo te pido por aún situaciones legales en los juzgados, situaciones legales, Señor, con abogados, situaciones de préstamos, de cuotas atrasadas, de todo eso, Señor, para que tú suplas y que, Señor, hagas un milagro y que borres todo eso, Señor, de acuerdo a tu presencia, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Esta noche estamos delante de ti, Señor, queremos ponerte este tema en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, sabemos de que tú eres el Dios soberano. Espíritu Santo, toma control de todo, de la palabra, del corazón de mis hermanos. Y sobre todo, Señor, te pedimos que podamos salir edificados. Eso es una noche magisterial, Señor, para salir edificados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiéramos continuar con la parte de la oración que comenzamos todo este mes hemos estado hablando de la oración. Entonces, miren, nunca se les olvide algo, que la oración, hay factores que intervienen, sobre todo el primer factor es el factor divino. La oración, no crea que a pesar de lo que nosotros hacemos y desarrollamos, no crea que es que tenemos que estar totalmente limpios, y no estoy hablando de que estemos en pecado, ¿verdad? Pero necesitamos entender de que la oración al final es una actitud que a Dios agrada, es una actitud de búsqueda, es una actitud en la que nosotros decidimos seguir al Señor, es una actitud en la que nosotros venimos y le pedimos al Señor que en el nombre de Jesús Él nos pueda contestar. Es pedir misericordia, es pedir tantas cosas que están ahí, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablarle, miren, cada oración o cada forma de orar se desarrolla de manera individual, es decir, todos tenemos diferentes formas de orar, cada quien desarrolla una manera de poder agradar al Señor. Pero yo quisiera esta mañana, no sé por qué estoy diciendo esta mañana, bueno, será que alguien lo va a ver allá en España o en otro lugar que ya está amaneciendo. Yo quisiera hablarles hay una oración que se llama la oración proseuche. Esa oración proseuche se va a dar cuenta que es algo muy hermoso, es el griego 4335, y es una oración, mire, en el griego, perdone el griego, ¿verdad? Se lee prosyokai, pero nosotros como hablamos en español decimos proseuche, pero en el griego se pronuncia prosyokai. Quisiera desarrollar este tema, pero no sin antes tal vez ponerles un buen cimiento para que nosotros entendamos qué es esta oración, qué tipo de oración es, qué tipo de oración se convierte, porque fíjense que esta oración es algo que en lo que nosotros le pedimos a Dios, pero en el proceso, de acuerdo a nuestras actitudes, cambia y se convierte en algo muy hermoso, y lo vamos a ver de esa manera. No se preocupe,
por el nombre, porque usted al final va a terminar diciendo, realmente es la oración que se convierte en adoración. Y ya va a ver por qué. Dice Lucas 19, 45 y 46, yo estoy leyendo la Biblia Jerusalén del año 76, dice, entrando en el templo, ahí estamos hablando de Jesús, comenzó a echar fuera a los que vendían. En el versículo 46 dice, diciéndoles, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido, dice una versión más pesada, yo lo puse así para que no fuera tan grosero lo que dice ahí, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos, dice acá, ¿verdad? Bueno, que bandidos, sé que es una expresión bien fuerte. Algunas expresiones dicen, la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, miren, vemos aquí a Jesús que llega al templo, va con sus discípulos y el celo de la casa le hace expresar y manifestar no solo lo que él expresa, sino que también dice que comienza a voltear las mesas, comienza a tirar todo lo que en el templo se había convertido de acuerdo a lo que los fariseos y todos los que vendían ahí estaban desarrollando. Entonces me llama mucho la atención porque eso es lo que estamos haciendo. Mire, queremos aprender a orar, queremos aprender establecer más que un ritual, más que un protocolo, es encontrar y a usted prepararlo o prepararnos de manera que nosotros sepamos en qué momento, qué acción tomar en cuanto a la oración, en cuanto a la súplica, en cuanto al ruego. Entonces, mire, la respuesta de Dios, no se olvide lo que le voy a decir, la respuesta de Dios en las oraciones está por encima de lo que nosotros somos. ¿Qué le quiero explicar por eso? O en eso, que la gracia de Dios está por encima de lo que nosotros somos, porque para eso vino Cristo, a morir por usted y por mí, y ese amor y esa misericordia y esa gracia está por encima de cualquier protocolo o de cualquier actitud que yo pueda tener, pero se va a dar cuenta que la actitud es bien importante. Entonces, mire, la oración proseuche, aunque ahí lo vamos a ver cuando ya lo veamos en español, aparece con J. Mire, la oración proseuche, que es la que yo quiero hablarle esta noche, nos enseña que recibiremos respuesta. Fíjese bien lo que le voy a decir, porque al momento de orar, lo haremos de tal manera que esa oración se va a convertir en una adoración al Señor. Se lo repito, la oración proseuche nos enseña, porque aquí vemos, el Señor nos pide que la casa, esa casa es la familia, esa casa es la iglesia, esa casa es usted y yo, porque somos templo y morada del Espíritu. Entonces la oración proseuche nos enseña que nosotros vamos a pedirle a Dios en oración, evidentemente, vamos a llevarle todas nuestras peticiones, pero que lo que va a determinar el éxito de la oración o que la oración sea efectiva, ¿sabe qué va a ser? Nuestras actitudes. Entonces, esta oración tiene que ir acompañada de ciertas actitudes. ¿Pero por qué dice eso, pastor? Mire lo que dice la palabra en el original, cuando estábamos viendo ahí Lucas 19, 45 y 46, donde Jesús llega y dice, mi casa la habéis convertido en cueva de bandidos o cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración. Diga, mi casa es casa de oración. Nuestra casa debe ser una casa de oración. Nuestra familia, nuestras vidas deben de ser casas de oración, porque esa es una forma de llegar al Señor y agradarlo a Él. Entonces, cuando en Lucas, repito, 19, 45 y 46, sobre todo en el 46 que les dice, o en el 45 es que está, se lo vuelvo a poner, en el 46, sí, perdón, dice, mi casa será llamada casa de oración. Esta palabra oración es el tipo de oración que agrada a Dios, pero con ciertas actitudes que nosotros tenemos que tener. Dice en el griego 43:35 y 43:36, en la primera se lee proseuche, pero ahí es proseuche, eso así está en el original cuando usted la ve en inglés, en el inglés griego, en el inglés sí, en cuanto a la Strong Concordance. Entonces, mire lo que significa ese tipo de oración. Significa oración, pero significa un tipo de oración como adorar al Señor. Significa orar fervientemente. No pierda de vista esto, orar fervientemente. Significa orar a Dios, suplicar, adorar, pedir. Se lo resumo de esa manera. Mire, la oración no es el lugar, sino que es la actitud. Nunca se le olvide eso. La oración no es el lugar donde lo hacemos. No es que hay que estar necesariamente en cierto lugar, es la actitud con la cual oramos. Usted tiene, bueno, obviamente la palabra también, una de las formas de orar dice que nos encerremos en la habitación, que cerremos la puerta y que
y que Dios, pues que ahí en la intimidad comencemos a platicar con el Señor. Pero este tipo de oración, mire, ¿qué esperamos nosotros? Ok, cuando usted dice, cuando la palabra dice orar fervientemente, ¿qué es orar fervientemente? Es orar permanentemente, mañana, tarde y noche, cada momento. Señor, ¿te acuerdas? Señor, no te olvides. Y ahí estamos fervientemente, es decir, insistentemente. Eso es la acción de nosotros hacia Él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros adoramos? ¿Qué espera usted o qué esperamos nosotros al adorar al Señor? ¿Qué esperamos? Hay una palabra muy hermosa ahí, agradarle. Entonces, esta oración es una hermosa puerta que les voy a enseñar con la ayuda del Señor en esta noche. Iba a decir mañana otra vez, hermano. En esta noche les voy a enseñar la oración proseuche, o proseuge, como dice ahí, o prosehumai, como dice acá, que la oración se transforma en una petición nuestra y Dios la recibe como adoración. Pero ¿sabe cómo es eso? Cuando nosotros oramos y le agregamos ciertas actitudes que las vamos a ver, entonces Dios recibe la oración, la petición, pero lo demás, el complemento es nuestra actitud con lo cual lo hacemos. Y esas actitudes las vamos a ver ahí dentro de un rato. ¿Por qué? Porque la oración, mire, en la oración intervienen muchas cosas, pero no se olvide de algo, no estamos solos. Dígale a su vecino ahí, no estamos solos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros en el cielo. Entonces no estamos solos. Nosotros, las oraciones que hacemos, el Espíritu las arregla, pero hay que ayudarle. ¿En qué sentido? Por eso estamos aprendiendo a orar. Por eso esta noche vamos a ver qué actitudes tengo que tener yo para que la oración, es decir, mis peticiones, las cuales las estoy haciendo de manera ferviente, de manera fervorosa, pues, y de manera insistente al Señor, en vez de que el Señor solo esté escuchando, dame, Señor, te pido por esto, Señor, mira acá, mira allá, el Señor diga, hey, algo trae esa oración que me agrada. Ángeles, por favor, contéstenle. Ángeles, por favor, necesito que vayan en esta comisión para ayudar a mi hija, a mi hijo, a esta familia, al apóstol, al pastor, a quien sea. Entonces, mire qué lindo, porque no se olvide de algo. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y eso usted lo encuentra en Romanos 8:26, ya lo hemos visto. Pero en Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, para ponerle un cimiento, si estamos hablando de la oración proseuche, o prosyokai, como se dice en hebreo, esta oración es el tipo de petición que se le hace al Señor de manera ferviente e insistente, pero que cuando va acompañada de actitudes que Dios ve en nosotros y que tenemos nosotros, entonces esa oración, es decir, las peticiones, Dios las recibe como un olor grato. No que las demás no las reciba, pero esta en especial las recibe, ¿sabe como qué? Como que le estamos adorando. Nuestra actitud se convierte en petición, en darle. Ya no solo le estamos pidiendo, sino que le estamos dando al Señor. Entonces, vayamos a la primera. Algunas que usted dirá, pastor, pero eso ya lo he visto. Sí, pero se va a dar cuenta que no desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque no se olvide. Entonces es la oración más la actitud mía o la actitud nuestra. Mi actitud en la oración determina la adoración que yo le doy al Señor. Es decir, este tipo de oración se convierte en adoración al Señor cuando yo tengo estas actitudes. La primera de ellos es fe. Entonces, es oración y fe. Mire qué tremenda combinación. Y usted dirá, pastor, pero sí, ya sabemos que hay que orar con fe. Sí, pero se va a dar cuenta que esta fe es una fe que para que agrade a Dios tenemos que tener estas actitudes. Dice Mateo 21 al 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe, mire, ahí que comienza, si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate en el mar, así sucederá. Y todo lo que pidieres, dice otra versión, pero aquí dice en tiempo presente, ¿eh? Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, vemos aquí en la palabra, de acuerdo a este tipo de oración, no se olvide que estamos aprendiendo a orar. En este tipo de oración, para que sea efectiva, para que obtengamos una respuesta favorable del Señor, es la oración, es decir, mis peticiones más la fe. Pero ¿cómo tiene que ser esa fe? Esa fe tiene que ser sin dudar.
Mis actitudes que agradan al Señor, ¿sabe cuáles son? Que se convierten como en una adoración a Él, es cuando no dudamos. Y usted dirá, pastor, yo no he dudado. No, quizás sí. Entonces es una fe que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay un canto que dice de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, la fe que a Dios agrada es la que uno no duda, pero sobre todo creyendo, no dudando y no dejando de creer, no dudando y creyendo. Entonces, la oración más la fe traducida en no dudar y seguir creyéndole al Señor que Él va a responder, esa oración obtenemos la respuesta de Dios, porque es la oración proseuche, que me enseña a mí que las peticiones que van al cielo de parte suya, de parte nuestra, de nuestras familias, cuando van al cielo la petición, pero que van acompañada de una fe que no duda y una fe que cree en lo que Dios nos va a dar, entonces Dios recibe eso como un olor grato. Vemos entonces, mire, pero aquí hay algo que también nosotros tenemos que hacer antes de llegar a este término. Mire, en el contexto, Mateo 21, Dios está hablando de la higuera, va con sus discípulos, ve la higuera, pero la higuera se miraba tan hermosa, la higuera se miraba tan verde y parecía que tenía frutos. Si usted conoce la historia, se acerca y cuando le pide frutos, mira que no hay y se seca, la manda el Señor a secar. Mire, siempre el Señor se va a acercar a nosotros. Cada día el Señor se va a acercar a nosotros, se va a acercar a nuestra familia, al ministerio, a nuestras vidas, para ver si tenemos fruto. Hay mucha gente que se está secando porque el Señor se ha acercado a ellos y no tienen nada. Ahora, yo en este martes prometí no, porque al final siempre el Señor me lleva por ahí en cuestión de que nos revisemos, pero de eso se trata. ¿Sabe por qué? Y la clave, ¿sabe dónde está? Se la voy a poner en este momento, porque la fe, mire, la fe que aparece ahí, dice, Jesús les dijo, si tenéis fe, esa fe que aparece ahí, en el griego, en el original, es como confiar en Cristo, dice, nuestro bienestar espiritual. Quiere decir que la fe que se convierte, la oración proseuche, que se convierte en una oración que agrada a Dios en este primer punto de la fe, es que nosotros oramos a Dios, oramos al Señor, confiando en que Cristo va a interceder por nosotros, confiando en que el Espíritu va a interceder por nosotros, pero yo no voy a dudar y yo voy a seguir creyendo en que Dios me va a responder. Ahora, aquí hay algo muy importante. Ya me metí a líos porque les hablé de la higuera. Entonces, dice la palabra, se lo acabo de mostrar en Mateo 21 y 22, que la oración acompañada de fe, esta es sí la primera combinación que nosotros vamos a hacer para aprender a orar de manera, en esta oración proseuche, y que nuestras peticiones no van a ser meras repeticiones o meras peticiones, sino que Dios la va a recibir como una ofrenda, como un agrado para Él. Entonces, la oración junto con la fe, creyendo, vamos a obtener respuesta de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Por eso les hablaba de la parte en que me había metido a líos. Mire, hay gente que ora de apariencia. Hay gente que ora, pero solo le pide al Señor. Mire, hay gente que solo, escúcheme lo que le voy a decir, hay gente que solo quiere el beneficio, pero no quiere el sacrificio. Hay gente que solo quiere el beneficio, pero no quiere el sacrificio. ¿Y eso dónde lo vemos, pastor? Estamos hablando de la primera combinación. La oración proseuche es aquella que a Dios, cuando nosotros le pedimos, pero va acompañada de la fe, que a Dios le agrada, la fe que no dudar, la fe que no nos hace dudar, la fe que nos hace creer en Él, esa fe agrada a Dios. Entonces Dios lo recibe como una ofrenda de adoración. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener algo muy importante. A Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Entonces, ¿hacia dónde lo llevo? Tenemos que darnos cuenta de que a Dios le gusta. Realmente, ¿sabe qué le gusta al Señor, hermano? Porque podemos aparentar fe, podemos aparentar santidad, podemos aparentar que somos impolutos, podemos aparentar que tenemos tantos dones, y sí, los podemos tener, pero a Dios no lo engañamos. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Si me está hablando de la oración proseuche y que va a subir como adoración, sí, pero le estoy hablando que la fe
es una actitud que Dios espera de nosotros. Por eso la fe es un don, pero es un fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos fe como fruto, nos damos cuenta de que el Señor se agrada de nosotros y la oración se convierte no solo en peticiones nuestras, sino que las peticiones se transforman en adoración a Él. Y dice el Señor, ¿sabe cómo es eso? Como cuando usted le han prestado algo, tal vez usted que le prestaron el carro, usted lo devuelve lavado y con tanque lleno. Eso es lo correcto. A usted le prestaron una olla, le prestaron algo de la casa, póngale. Entonces usted la devuelve con un presente. Entonces la persona no mira el presente o el bien que era de ellos, sino que mira el regalo. Así es exactamente lo mismo. Obviamente Dios no es interesado, pues, pero le pongo la analogía para que vea cómo es. Entonces Dios sabe de las peticiones nuestras, pero mira nuestra fe. ¿Pero qué tipo de fe? La verdad en lo íntimo es decirle, Señor, yo he perdido la fe. Señor, ¿sabes qué? Yo he perdido la fe. Señor, ¿sabes qué? A veces soy mentiroso. A veces, Señor, me siento triste. Entonces, la verdad en lo íntimo. Dice, a Él le gusta la verdad en lo íntimo. Entonces, el primero es la fe que agrada a Dios. Es aquella que nosotros la tenemos en nuestro corazón como actitud de no dudar, de creer en Él. Pero sobre todo, antes de todo eso, no ser pura apariencia. A Dios no le gusta la apariencia. Aparentamos delante de todos, pero necesitamos tener y entender que la verdad en lo íntimo es decirle, Señor, me derrumbé. Señor, necesito tu ayuda. Señor, por favor, haz esto con mi familia. Ya tiré la toalla en esto porque veo que no pasa nada. Señor, haz el milagro. Eso es la verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo es mostrarnos a Dios quiénes somos. Y eso le va a dar un impulso a la fe. Se va a dar cuenta. La segunda es, ya la hemos visto también, oración y ayuno. Pastor, pero si eso ya lo hemos visto, pero se va a dar cuenta que de este ángulo no. Estamos hablando de la oración proseuche. La oración proseuche, para que usted vaya en el contexto y me vaya entendiendo, porque yo sí me voy entendiendo de lo que le voy diciendo, es que esta oración, las peticiones que nosotros le hacemos al Señor tienen que ir acompañadas de una actitud, llámese fruto que Él espera en nosotros, para que de esa manera la oración se convierta en adoración a Él. Es decir, nosotros buscamos agradarle a Él, a pesar de que estamos solicitándole un favor, un milagro, a pesar de que le estamos solicitando algo al Señor que realmente lo necesitamos. Entonces, la segunda combinación es oración y ayuno. Marcos 9, 28 y 29 dice, cuando Él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí se está hablando de cierto tipo de espíritus. Usted conoce la historia acá, que nos narra, valga el juego de palabras, la historia de un padre que lleva a su hijo. El hijo presentaba un estado era sordo y mudo, aunque fíjese que leyendo la versión Reina Valera 60 al inicio solo dice que era sordo, presentaba un espíritu sordo. Pero Cristo fue más allá y le quitó la sordera y la mudez. O sea, Dios fue más allá, Cristo fue más allá. Pero aquí hay algo muy interesante. Los discípulos se lo llevaron a sus discípulos no lo pudieron liberar en el nombre de Jesús. Y ellos, llega Cristo, se lo estoy parafraseando, dice que llega Cristo y mira todo lo que está pasando y dice, ¿cuál es el alboroto que se tiene? Entonces le cuentan, mira padre, mira Señor, te trajimos a un enfermo y tus discípulos no han podido hacerlo. Tus discípulos, educados a la par de Él. Que Dios reprenda al diablo, Señor, esos gatos que están ahí. Entonces, educados a la par de Él. Entonces, ¿qué pasa? Había un tipo, un género de espíritu que los mismos discípulos no podían llevarlo o no podían echarlo fuera. Entonces viene el Señor y echa fuera ese demonio, echa fuera ese espíritu inmundo. Y obviamente hay sanidad, hay un milagro ahí, pero los discípulos avergonzados se van con Él aparte, dicen, en una versión dice en privado, y les dice, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces les dice Él, este tipo de oración, se lo voy a parafrasear, la oración proseuche es aquella que se vuelve efectiva en el Señor cuando nosotros ayunamos por el propósito específico, por el cual estamos pidiendo. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando usted lee en el contexto, Él le dice a sus discípulos, esto no sale con oración y ayuno. Les estaba diciendo, ayunen
antes de enfrentarse a este tipo de espíritus. Pero hay algo muy importante. La oración, se lo resumo, el segundo aditamento que tenemos que agregarle es el ayuno. El ayuno es poderoso, hermano, porque el ayuno es abstinencia de cosas, es presentar un sacrificio espiritual en nosotros para agradar al Padre. La oración proseuche es agradarlo a Él, y cuando Él ve que aún nuestras peticiones sea una lista de supermercado que va, el Señor dice: me agrada tu fe, me agrada que estás ayunando con el propósito específico de que te conteste, dice el Señor. Entonces, el ayuno, la oración más ayuno, nos hace libres, porque vimos el milagro de la libertad. Ahora, ahí hay algo muy importante, pastor. ¿Y cuál es el aditamento especial? Cuando vimos la fe, nos dimos cuenta de que a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Esa es la parte extra que nosotros tenemos que tener. La actitud extra que tenemos que tener es una fe que cree al Señor, volviendo al primer punto. Pero esa fe, nosotros tenemos que entender que a veces estamos derrumbados y decirle al Señor: Señor, por favor, yo te cuento que estoy derrumbado y tú me vas a ayudar. Y en el segundo nos damos cuenta de que hay un caso de que fracasan los discípulos, pero el Señor les dice: este tipo de problemas solo se resuelven con oración y ayuno. Hay ciertos tipos de situaciones que tal vez está viviendo o que estamos viviendo que solo se van a resolver ayunando, en este protocolo que Dios nos está enseñando. Ahora, ahí hubo algo que a mí me conmovió cuando yo lo miré, porque el Padre llegó con el Hijo, porque había escuchado de Jesús, pero ¿sabe qué le dijo? Cuando le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Ese es el aditamento. Porque nosotros podemos aparentar fe, se da cuenta que todo va como en cascada, como en unos niveles espirituales que Dios nos está enseñando. Entonces, el papá le dice a Cristo: ayuda a mi incredulidad. Porque ni él creía que su hijo, ¿sabe por qué no creía? Porque ese muchacho llevaba años así. Porque cuando le pregunta el Señor: ¿y desde cuándo está así? Desde niño, le dice, y ya era un muchacho. Y me imagino que era un muchacho, no sé la edad que tendría ahí, no lo pude investigar, pero imagínense que era un muchacho de 20, 22 años, de 18, ya grande. Pero el papá, y fíjese que me llama la atención porque una versión dice que estaba seco. Sabe que la incredulidad puede secar a la gente. Entonces yo tengo que creer al Señor. Pero esta oración proseuche me enseña a mí que cuando yo agrego a mi oración el ayuno, estoy agradando a Dios. Entonces dice el Señor: me agrada. Pero ¿sabe qué le digamos? Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque puede ser que usted está orando por esta situación, lleva tiempo, meses, años, días, mucho tiempo orando por algo específico, que tal vez Dios no lo ha resuelto todavía favorablemente. ¿Sabe qué haga? Sigamos ayunando, propongámonos ayunar. Pero ¿sabe qué? Digámosle al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque a veces me falla. La tercera que yo veo acá es oración y unidad. Entonces, ¿cómo vamos en este camino que estamos aprendiendo a orar todos los martes? Esta oración proseuche es una oración que mis peticiones se convierten en adoración al Señor. ¿Cómo? Con actitudes que usted y yo tenemos que tener para agradar al Señor. ¿Qué actitudes? La fe. ¿Qué actitudes? El ayuno. ¿Qué actitudes? La unidad. La unidad es algo muy hermoso que a Dios le agrada. Hechos 1:14. En Hechos 1:14 comienza a formarse la iglesia. La iglesia la iglesia de los hechos es el mejor modelo que nosotros podemos tener para honrar al Señor. Entonces dice: todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, aquí vemos que la oración efectiva, la oración proseuche, nos enseña que todas mis peticiones, todas las peticiones familiares, todo lo que nosotros anhelamos, tiene que ir acompañado de la unidad. Y aquí es donde, como digo yo siempre, donde truenan los chicharrones. Bueno, yo no lo digo, sino que fue nuestro apóstol allá. Eso se dice en Centroamérica, sobre todo en Honduras. Entonces, vemos aquí que hay un problema. ¿Por qué? Porque revisémonos, porque puede ser que hemos estado orando y no en unidad. Le pongo una. Si el esposo se pelea con la esposa y cualquiera de los dos se va a orar y no se han pedido perdón, no va a funcionar la oración, y eso está en la palabra. No me mire así extraño, porque eso está en la palabra, porque dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y que cuando tengamos algún problema dice que pidamos perdón entre los esposos. ¿Sabe por qué? Porque así dice: la oración no va a ser estorbada.
Hay oraciones estorbadas porque no estamos en unidad. ¿Sabe cuándo no estamos en unidad? Cuando usted le dice, no sé por qué me he quedado ahí, pero es así, por ahí me voy. Cuando el esposo le dice a la esposa o viceversa, o le dicen a los hijos, miren hijos, vamos a orar por esto específicamente, pero tal vez entre ellos no están de acuerdo. Quieren comprar una casa, los hijos quieren un modelo, la esposa quiere otro modelo, el esposo quiere otro modelo. Quieren comprar un carro, la misma receta. Quieren comprar algo, quieren poner un negocio, quieren invertir en algo, quieren tomar una decisión familiar, pero dentro de la familia y sin decírselo, no están unidos. Entonces, si no hay unidad, la oración no va a ser efectiva. Entonces, la oración proseuche nos enseña que yo tengo que tener unidad en todo. Unidad en lo espiritual, unidad en lo familiar, unidad en lo personal. Mire, nada, cuando vamos a la batalla, por eso dice la palabra que una casa dividida no puede sobrevivir. Entonces, vemos aquí que los discípulos, dice que permanentemente estaban íntimamente unidos, dedicados a la oración. Mire, quiere que la respuesta venga pronto, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, si eso está hasta en la palabra. Dice, si dos de vosotros, mire, dos pide el Señor, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en las cosas que pidieren desde la tierra, dice, yo lo voy a hacer en el cielo. Entonces, la unidad, ¿cómo estamos en la unidad? Mire, orar en unidad es ponernos de acuerdo, es decirle, por eso cuando usted le dicen, hermano, ora por esto, por mí, entonces ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Pero imagínense que se ponen a orar, le pongo un ejemplo, no porque así sea, pero nos va a servir. Nos ponemos a orar por algo que queremos en la casa. ¿Qué queremos en la casa, por ejemplo? Póngale que queremos comprar un nuevo televisor. Pero los hijos dicen, comprate uno de 100 pulgadas. Pues estoy exagerando, es un hipérbole, hermano. Entonces los hijos dicen, comprate uno de 100 pulgadas. El papá dice, no, mejor de 50. Y la mamá, no, comprate uno de 75. Entonces la oración ahí no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque la unidad agrada al Señor. La oración más la unidad atrae la presencia de Dios. Dice la palabra, cuando usted lee después, creo que está en uno de los evangelios, no recuerdo el versículo, dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, donde dos o tres en mi nombre estén, yo ahí estaré. Entonces, la presencia de Dios en el momento que estamos orando, como que lo atrae así, pero de una manera rápida, cuando oramos en unidad. Pongámonos de acuerdo, familia. Pongámonos de acuerdo en lo que estamos pidiéndole al Señor, para que de esa manera Dios nos pueda contestar de manera rápida. Ahora, ¿cuál es, pastor, la actitud que yo tengo que tener aparte de estar en unidad? ¿Sabe qué es? Mantenernos en su presencia. Aquí lo tenía, Mateo 18, 19 es. Mateo 18, 19 y 20. Ahí dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ellos. Se lo vuelvo a repetir, Mateo 18, 19 y 20. Ahí Dios nos da la pauta que si estamos en unidad, pidiendo todos en unidad, como familia, como ministerio y como todo lo demás, va a venir su presencia. Entonces aquí el aditamento especial a la unidad, ¿sabe qué es? Mantengámonos en la misma visión todos, para que su presencia esté permanentemente. ¿Quiere presencia de Dios en su casa? Aparte de poner alabanza, aparte de orar, aparte de clamar e invocarlo. ¿Sabe qué? Vivamos en paz, vivamos en unidad. Tenemos que vivir en unidad porque la unidad atrae al Señor. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda cuando estaban haciendo la torre de Babel? El Señor dice, son fuertes porque están unidos. Hasta los malos, hasta los hijos del diablo son fuertes cuando se unen. Eso fue lo que quiso decir el Señor. Entonces, ¿sabe qué, familia? Mantengámonos unidos, unidos en una misma visión, hablemos el mismo lenguaje, hablemos lo mismo en lo espiritual y también en lo secular, perdón. El cuarto que yo veo acá es la oración y la palabra. La oración proseuche nos enseña que la oración, es decir, las peticiones nuestras se convierten en adoración, es decir, agradan al Señor y viene una respuesta favorable, es decir, es un tipo de oración eficaz, pero Dios nos demanda a nosotros por gracia, por misericordia, que tengamos estas actitudes. Es que necesitamos entender qué actitudes tenemos que tener para agradar a Dios. Es que mire,
cuando usted agrada a alguien. No me va a decir si, por ejemplo, creo que a todos nos pasó como hijos, agradábamos siempre al papá o a la mamá y nos iba bien. Igual como esposo o esposa, yo espero que sí. Cuando uno agrada a la persona que ama, le va bien, hermano. Si uno agrada a Dios, nos va a ir bien, mejor de lo que nos está yendo, en el nombre de Jesús. Entonces la siguiente es oración y palabra. Hechos 6:4, la Biblia Pratt, la Biblia moderna ahí, dice: pero nosotros nos ocuparemos de continuo en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta oración, yo le he mencionado y le he subrayado, los subrayados son míos, aclaro porque eso está en la palabra, está normal. Entonces, cuando habla de la oración, es la oración proseuche, o sea, lo acabamos de ver. Entonces, en este caso que nos está hablando de oración y palabra, vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 4 en adelante, había un conflicto entre los griegos y los judíos o los hebreos que estaban ahí, porque la obra iba creciendo. Entonces, al inicio no tenían problema, hacían trabajo de las mesas. Eso se llama trabajo en el altar, que es la palabra, y trabajo en la mesa, que es el servicio en general. Ver por las personas, atenderlas, desarrollar un servicio en la obra del Señor. Pero aquí ocurre algo. Como iba creciendo la gente en número, entonces la demanda de las necesidades iban creciendo. Ahora, ¿qué nos enseña, pastor, en todo esto? Que nosotros no podemos descuidar la palabra. Mire, y esto yo se lo he dicho y se lo vuelvo a recalcar, la palabra está vigente. Quiere decir que la palabra, es decir, la predicación del Señor, porque aquí dice, y en el ministerio de la palabra, esa palabra ministerio en el original es diaconía, y diaconía es administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros no nos olvidemos de poner primero la palabra. La oración que agrada a Dios es la oración que va sustentada en la palabra. Es decir, queremos conocer la voluntad de Dios, conozcámosla en la palabra, no nos desviemos de la palabra. Mire, perdone, pero tal vez me voy a meter a líos, le pongo un caso. Hay una hermanita que está orando por un hermanito ahí, que no es ni hermanito todavía, sino que es alguien que, pastor, mire que me gusta fulano de tal, pero él está comenzando a ir a la iglesia, está comenzando a desarrollarse en el ministerio, pero realmente él va ahí a la iglesia por ella, o ella va por él. Entonces, comenzamos a orar por esa persona. Yo no digo porque, le repito, aquí actúa la misericordia y la gracia del Señor, hermano. Yo no soy Dios, pero yo le hablo de acuerdo a la Biblia, porque al final Dios tiene la última palabra. Y recuérdese que no estamos solos. Pero mire lo que pasa. Comienza el hermano o la hermana a orar por esa situación que ya comenzó a caminar sobre ella. No le pidió consejo al Señor, sino que comenzó a caminar sobre ella y le está pidiendo en oración: Señor, por favor, yo me quiero casar con ella, yo me quiero casar con él. Pero mire lo que pasa. La Biblia dice, y ella sabe o él sabe, que es yugo desigual. Pero la palabra dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces nosotros tenemos que, cambie la oración, dígale: Señor, arréglame esto, porque cometió un error, la verdad en lo íntimo. Entonces vemos aquí que la oración y la palabra genera crecimiento, un crecimiento espiritual. Y mire qué lindo es todo esto. Se da cuenta por qué yo recibo beneficio en este tipo de oración proseuche. Porque la oración, mi petición, se convierte en adoración y Dios me devuelve no solo una respuesta de bendición, sino que también me da algo más, viene acompañado de algo más. Aquí hay crecimiento. Hechos 6:4 lo acabamos de ver. Ahora, pero aquí, ¿cuál es, pastor, el aditamento? ¿Cómo se llama? Adicional que yo debo de agregarle a la palabra. Es decir, orar en la palabra, orar fundamentado en la palabra. ¿Sabe? Eso me lleva a algo. Seamos hacedores de la palabra. El ser hacedor de la palabra agrada al Señor. Mire, el Señor todo revisa. ¿Cómo está fulano de tal? ¿Está aplicando la palabra? ¿Y sabe dónde se traduce en eso? En obediencia al Señor a través de su palabra. Entonces, ¿qué nos demanda el Señor como un aditamento especial para la parte de la oración y la palabra? Para que la oración se vuelva efectiva, esta oración proseuche. ¿Sabe qué? Desarrollemos nuestra labor sacerdotal. Si usted y yo desarrolláramos como debe de ser, desarrolláramos, para que vea que no lo estoy señalando, como debe de ser nuestra labor sacerdotal, la hicimos, hermano, la hicimos porque el sacerdote pone por obra la palabra.
usted y yo somos reyes y sacerdotes, lo dice segunda de Pedro, creo que está en el capítulo 2, lo dice Apocalipsis 5, si no me equivoco. Entonces, nosotros, Dios nos muestra de que dice que somos reyes y sacerdotes, pero entonces tenemos que desarrollar nuestra labor sacerdotal. La quinta que yo encontré aquí es oración y acción de gracias. Y usted dirá, pastor, esas ya las he visto. Sí, pero no en la oración proseuche. Entonces es combinar la oración, nuestras peticiones, con acciones de gracias. Hay días que Dios lo que espera de nosotros es nada más: gracias, papá, gracias, Señor, gracias, Señor, te amo, gracias, mi rey. Como usted le diga, Señor, mi papá, papito lindo, le dicen algunos, como usted le diga, Señor, mi rey. Es más, algunos lo tratan de usted, como usted lo trate al Señor. Pero lo que Él quiere escuchar después de todo es: gracias, gracias, Señor. Entonces, la oración proseuche nos enseña que cuando va acompañada de acción de gracias, la respuesta es favorable, porque esa es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Mire, por nada, si usted esperaba una palabra esta noche o esperábamos algo, aparte de lo que le estoy trasladando de parte del Señor, por nada. ¿Por nada qué, pastor? Por nada esté afanado, por nada esté preocupado, por nada, dice el Señor esta noche. ¿Sabe? Esa palabra es para usted. Por nada, es decir, para nosotros, por nada, dice el Señor. Señor, pero es que el carro, por nada, la casa, los hijos, la familia, la universidad, el trabajo, el ministerio, las deudas, por nada es el Señor. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas. Mire, aquí, leyéndolo, me di cuenta que creo que yo lo he leído mal, porque de la manera que yo lo estaba leyendo, me traduce, de acuerdo a como yo lo miraba, que no debía de estar afanado, sino que mi actitud debería de ser decirle al Señor: bueno, aquí estoy, Señor, lo que tengo que hacer es llevarte mis peticiones. Pero no es así, fíjese. El Señor corta cuando dice: por nada estáis afanosos, y corta. Dice el Señor, te quiero enseñar algo. ¿Sabe qué? Le quiero enseñar algo de parte del Señor. Dice el Señor que no estemos afanados por nada. Paramos ahí. ¿Qué debo de hacer entonces? Sino que todas mis peticiones, llevarlas delante del Señor en toda oración, en todo ruego y acción de gracias. Se lo voy a parafrasear para que lo podamos entender mejor. Llega usted donde el Señor y le dice: Señor, mira, ¿sabes que me está pasando esto? Entonces dice el Señor: olvídate de eso. Mire, ojo con lo que le voy a decir. Yo he dicho cosas aquí que hoy le decía: Señor, gracias, porque en muchos de ustedes que las han recibido, Dios los ha bendecido, y no solo materialmente, sino que espiritualmente. Mire, Dios nos dice aquí: olvídate de lo que me estás pidiendo, sígueme trayendo las oraciones, sígueme trayendo todo lo que estás pidiendo, pero quita de ello el afán. Es que eso es lo que hay que quitar. Hay que quitar el afán y no confundirlo con la perseverancia, porque es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, en vez de estar afanados ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros mañana? En un año, ¿dónde iremos a estar? ¿Qué va a ser el fin de año? ¿Dónde vamos a pasar las fiestas de fin de año? Algunos que las pasan por ahí, todavía que en el nombre de Jesús les llegue la revelación, pero ahí está: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a viajar? ¿Voy a poder viajar? ¿No voy a poder viajar? ¿Con quién voy a comer? Ese es el afán. Y entonces dice el Señor: tráemelo en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué estamos con el corazón alterado a veces? ¿Por qué nuestros pensamientos están alterados? Porque estamos afanados. Necesitamos llevarle al Señor nuestras cargas, y eso es todo. Pero hay que hacer algo impresionante: con acción de gracias. Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, proseuche, con toda oración, proseuche, con todo ruego, pero ¿sabes con qué? Con acción de gracias. Mire, cuando nosotros damos gracias, algo pasa en el cielo. Cuando nosotros damos gracias por algo que nos está pasando aún, algo pasa en el cielo. ¿Por qué? Porque la oración más la acción de gracia produce paz. ¿Quiere paz? Tenga acción de gracia. Señor, se me quebró la taza favorita, por decir algo. Gracias, Señor, me vas a dar una mejor. Mire, lo que hemos perdido y lo que quizás se nos ha ido es para que nosotros nos preparemos, porque Dios nos va a dar algo mejor.
Dios nos va a dar algo mejor de lo que hemos perdido. En bienes materiales, en bienes espirituales, en situaciones aún laborales, en situaciones ministeriales. Hemos perdido cosas, a veces por malas decisiones nuestras. Malas decisiones, decisiones apresuradas, decisiones inmaduras. Pero aún así, cuando nosotros nos presentamos al Señor con acción de gracias, toda la oración y todo el paquete de peticiones se convierte en adoración. Agradamos a Dios con nuestras actitudes y viene Dios y nos responde de una manera. ¿Sabe cómo nos responde? Cuando el Señor le agrada más, cuando nosotros damos acción de gracias, cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. No se lo quise completar ahí. Primera de Pedro 5:7, anótelo. Eso es Primera de Pedro 5:7. Cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, Dios tiene cuidado de su familia, de nuestra familia. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de nuestros trabajos. Dios tiene cuidado de nuestros ministerios. Dios tiene cuidado de todo lo que hacemos. Estamos en manos del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que no estemos afanados. Entonces, lo que seguía del versículo, más bien dice, no sin antes sean conocidas sus peticiones con acción de gracias y con ruegos, con oración proseuche. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7, ¿se acuerda? Hablar y orar con la palabra. Primera de Pedro 5:7. Señor, tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, yo tengo esta ansiedad por esto y esto. Por favor, muéstrame qué tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos la actitud de dar gracias, cuando echamos todo sobre Él, Él se agrada de nosotros y nos responde. La sexta es oración y velar. Velar es estar pendiente de lo que está pasando. La oración proseuche se convierte en adoración cuando nosotros nos convertimos en atalayas, en vigilantes, porque el que vela obtiene bendición. El que vela siempre anda en la jugada. El que vela espiritualmente anda en un nivel superior al promedio. ¿Por qué? Porque velar es velar en su palabra, velar en las señales que están pasando, velar en todo lo que está ocurriendo. Mire, en todo, veámosle el lado espiritual. Ahora, no tenemos que espiritualizar si de repente pasó un aire y sentimos en la cara, ¿qué será? No, yo no hablo de eso, sino que hablo de ver qué es lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Por qué? Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración proseuche. No es en cualquier tipo de oración. Mire, aquí, por eso le digo, esta noche estamos aprendiendo algo muy hermoso. Cómo agradar al Señor aún pidiéndole con nuestras actitudes. Las actitudes que Él espera que nosotros tengamos y la respuesta va a ser favorable. Entonces, mire, más el fin, hermanos, se acerca el fin de todas las cosas. Eso usted y yo lo tenemos que tener claro. Iglesia, despertemos. Está comenzando la persecución. En Chile acaban un pastor se fue a predicar ahí, entre otras cosas que están pasando. Un pastor se fue a predicar a la Plaza de Armas, se llama ahí en Chile. Hermanos, lo golpearon, no lo dejaron predicar. Me imagino que él insistió. Entonces los carabineros lo golpearon al pastor. En Estados Unidos están pasando muchas cosas. Hoy que hablábamos con el apóstol Sergio, los martes nos reunimos con él y el apóstol Germán y todos los demás apóstoles. Entonces, él nos recomendaba eso, porque por ejemplo, gracias a Dios, hermano, que la cuarentena en teoría, por lo menos con sus ciertas restricciones, termina a partir del 1 de septiembre. Es decir, ya mañana se levanta y el 1 de septiembre, en teoría, debería de estar todo normal dentro de lo que cabe. Pero hermanos, no corramos ya, bueno, ya podemos salir. Guardémonos, porque hemos aprendido a ser prudentes. Dios ha permitido esto para que veamos qué está pasando. Por eso se trata de velar en oración. Cuando nosotros velamos y oramos, Dios nos revela qué hacer. Esta es una llave muy hermosa. ¿Por qué? Porque la oración y el velar, es decir, estar viendo qué está pasando, estar apercibidos de los tiempos. Mire, tenemos que velar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre lo que está pasando y decir, ¿a dónde nos conduce esto? ¿Vamos bien? ¿Cómo estoy delante del Señor? La oración, más estar en una actitud de velar, de
de estar apercibido de los tiempos como la tribu de Isaacar, me va a llevar al arrebatamiento. Entonces Dios nos está advirtiendo, hijos, hijas, el tiempo se está acabando. No quieres quedarte a sufrir la gran tribulación, los 7 años de tribulación y gran tribulación. Por favor, conviértete en un vigilante. Y ojo, el ser vigilante es que tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos espirituales abiertos al Señor. Pero eso va a llegar a través de la oración, eso va a llegar a través del ayuno, eso va a llegar a través de la fe. Todo lo que venimos viendo, estos anteriores 5 incisos, nos llevan a nosotros a tener una estatura espiritual diferente. ¿Queremos tener una estatura espiritual diferente? Oremos acompañada de estas actitudes que van a agradar a Dios, porque la adoración no es el lugar, es la actitud con que yo lo haga. La adoración no es para que me miren, es la actitud que agrada al Señor. Entonces, ¿qué aditamento especial le vamos a poner al estar velando? ¿Sabe? ¿Qué agrada a Dios? Que anhelemos su venida. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. Solo anótelo, no lo voy a aparecer ahí. Porque Pablo ahí está hablando de que ha terminado su carrera. Entonces dice, por lo demás, hermanos, dice, por lo demás me está guardada la corona. Hay una corona para el que vela, hay una corona para el que anhela y ama la venida del Señor. Es que nosotros tenemos que anhelar la venida. Mire, no sé si le pasó en algún momento, tal vez usted se fue de viaje, se fue su esposa o se fueron sus hijos, pero cuando los familiares que se fueron de viaje, o un ser querido se fue de viaje, y tal vez estaba viviendo con usted y le anuncia, mira, voy a llegar en tal fecha, uno se prepara, qué alegría. Uno dice, le voy a tener la comida preferida, le voy a comprar el pan que le gusta, o le voy a comprar el postre que le gusta. El caso es que queremos agradar a la persona amada que va a venir de viaje o que no ha estado con nosotros. Entonces, así espera el Señor. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Que estemos diciendo, Cristo viene pronto, qué lindo, Cristo viene pronto. Pero no solo pensar en nosotros, pensemos en nuestros hijos, pensemos en la pareja, pensemos en los familiares cercanos, pensemos en aquellos seres amados. Llevemos el evangelio, porque cuando mirábamos en la diaconía que les hablaba de la palabra, ahí en algún momento habla de predicar. Llevemos el evangelio en cuanto podamos. Bendecimos las redes, porque al final esto es una forma de difundir el evangelio, pero podemos hacerlo con las restricciones del caso. En algún momento llevemos el evangelio. ¿Por qué? Anhelemos su venida. Hay una corona, y no lo hagamos por la corona, hagámoslo porque amamos a nuestro Cristo amado, a nuestro Señor, lo amamos y anhelamos estar con Él. Pero ¿sabe qué? Mientras Él no venga todavía, velemos. El que vela recibe normalmente, su casa siempre va a estar segura. El que vela, su casa está segura. El que vela, espiritualmente hablando, su vida está tranquila, tiene paz. Termino con esto: oración y perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Mire, no es el barrio aquel allá arriba de la Plaza de Toro, ¿verdad? No les estoy hablando de eso. Bueno, para los que viven en Bogotá me van a entender. La oración debe ir acompañada de una actitud de perseverancia, de fidelidad, de permanecer. Dios nos ha estado hablando de permanecer estas 2 semanas. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina. Miren qué perseveraban los apóstoles. Esta era la iglesia del inicio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se acuerda que le hablé de la unidad en el inciso número 3? En Hechos 1:14, cuando habla de unidad, bueno, comunión. La unidad es común unión. Comunión es común unión, es unidad. Es tener las cosas en común. Si quieres saber cómo estar en unidad, tengamos las cosas en común. Eso es así de sencillo. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, mire qué lindo, y en las oraciones. Tenían una nueva forma de coinonía. Tenían una nueva forma de vida devocional, tenían una nueva forma de vida espiritual. Pero eso, ¿cómo llegó? Perseverando. Entonces Dios, las peticiones de la oración proseuche, es decir, nuestras peticiones, perdone que voy a usar este término, normales y ordinarias, se convierten en extraordinarias al Señor como una adoración para Él cuando nosotros perseveramos. ¿Pero perseveramos en qué? En la comunión, en la unidad,
en el partimiento del pan es ser bondadosos. El que al pobre le da, a Jehová le presta, pero no lo hagamos por eso. Cuando nosotros de gracia recibimos y de gracia damos, Dios se agrada. Por eso a veces mucho, miren, le voy a poner aquí y me voy a poner hasta su servidor contra la pared. Hay gente que quiere riqueza, pero es tacaña, hermano. Somos pues, me voy a incluir para que no diga que estoy señalando a alguien. A veces somos muy tacaños, pero queremos bendición material. Tráigalo al lado espiritual. Queremos echar fuera demonios, queremos sanar enfermos. Gloria a Dios que lo hagamos. Queremos hacer tantas cosas extraordinarias, pero somos egoístas con el don. No le queremos enseñar a nadie. Entonces Dios eso no lo mira con agrado. Dice el Señor, si de gracia te doy y de gracia das, ahí está la clave. Mire, ¿quién es el que tiene? El que da. Si nosotros damos, vamos a tener siempre para dar. Pero si nosotros retenemos, la palabra dice en Proverbios que hay algunos que que hay algunos que retienen de más y van a la pobreza. Eso lo dice Proverbios. Entonces hay gente pobre porque retiene, pero hay gente que está bendecida porque aún lo que tiene lo da. ¿Quiere ver gente bendecida? Revisen los que estamos bendecidos. Es porque damos. Digo damos porque yo sé que usted es una parte de eso. Entonces, la oración y la perseverancia, la oración más la perseverancia, desarrollamos una disciplina espiritual. Desarrollamos una disciplina espiritual que nos ayuda a nosotros a entender que las oraciones normales de nosotros, más la actitud de perseverar, de ser fervientes en la oración, pero hacerlo con fe, hacerlo en unidad, hacerlo de manera que agrade al Señor, aún ayunando. Entonces dice el Señor, me agrada cómo insiste este muchacho, cómo insiste mi hija, cómo insiste mi hijo. Pero el Señor ve que perseveramos. ¿Sabe por qué? Porque le creemos a Él y eso a Dios le agrada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mantenernos firmes en la doctrina. Tenemos que mantenernos firmes en la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere hacer es responder nuestras oraciones. Yo con la ayuda de Dios llegué al final. Solo permítame ponerles ahí el resumen. Entonces, si pudiéramos hacer un resumen de las cosas que les he trasladado, sobre todo porque estamos aprendiendo a orar, en esta noche, en el nombre de Jesús, miren, la oración es un acto que agrada a Dios, pero tenemos que desarrollar cosas. Tenemos que desarrollar cosas. ¿Y qué cosas, pastor? Actitudes. Necesitamos tener actitudes. Entonces, mire, yo sé que hemos estado orando toda la vida. Es que el cristiano que no ora es cristino, hermano. Entonces, todos nosotros oramos permanentemente. Quizás algunos lo hacen de manera mecánica. Tal vez algunos ya dicen, Señor, ¿será que ya no va a pasar nada? Yo quisiera esta noche, hermano, todavía tengo 5 minutos para dejarlo en paz. Mire, esta oración, a mí en lo particular, me deja mucha riqueza. Mucha riqueza. Esto, si quiere no lo copie. Este es un resumen de lo que yo ya le hablé. Nada más lo hago para poder hacer un resumen, valga el juego de palabras, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Mire, orar, con respeto lo digo, creo que todos podemos. Pero llegar al corazón de Dios, no todos podemos. Y esta oración es una forma de llegarle al corazón a Dios. Porque esa palabra, el griego 43:35, proseuche, es transformar nuestras peticiones en adoración a Él. Y cuando usted y yo adoramos, lo hacemos queriendo agradarle, queriendo que Él, sacarle una sonrisa al Señor. ¿Quiere sacarle una sonrisa al Señor? Ore de esta manera. Oremos de esta manera. Pero ¿cómo, pastor? Mire, dice que la primera actitud es la oración más fe, pero la fe tiene que ser sin dudar. No dudemos. Dios recibe con agrado la firmeza en la oración. La firmeza de la fe se traduce en que no hay duda. La incredulidad quita la fuerza de la fe.
Creamos al Señor. Si queremos respuesta de Dios, no dudemos. Es que algunos sienten en su corazón, sí, saben cómo dicen, sabe cuando uno mide el nivel de fe que tiene en lo que está pidiéndole el Señor. Sí, yo sé que el Señor me va a contestar hasta el ánimo. Pero cuando nosotros decimos, sé que mi Redentor vive, sé que mi Redentor vive, como decía David, aún de las cenizas me voy a levantar. Esa es fe. No nos ha pasado nada todavía, sigamos con la misma actitud de fe. Lo otro es que a la oración no solo hay que agregarle fe, sino que hay que agregarle ayuno. Mire, el ayuno nos va a servir no solo para mantener la figura hermosa que tiene, sino que ¿sabe para qué? Para subir nuestro nivel espiritual. Si quiere subir y conectarse con el Espíritu, ayune, se va a dar cuenta que hay una riqueza hermosa. Entonces, el ayuno me trae libertad. Somos libres. Ayer el apóstol Mario enseñaba un tema muy hermoso de eso, de la libertad. Entonces, ¿qué más le agrego? Porque estas son actitudes. Entonces yo tengo que agregar una fe que no dude, eso agrada a Dios. Yo tengo que agregar ayuno. Pero ¿sabe qué? El ayuno, hay que decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. Porque lo tercero es la unidad. Tengamos todos un mismo sentir en lo ministerial, en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en los planes, en sus sueños. Acomodémoslos al Señor y que todos estemos en el mismo fluir. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde nos miden el nivel de egoísmo que tenemos. Alegrémonos cuando alguien es prosperado. Ya viene lo mío. ¿Sabe? Ya viene lo nuestro. Lo que estamos esperando ya viene. Algunos ya lo recibieron y vamos a seguir recibiendo. Pero ya viene lo nuestro. Ayuda a mi incredulidad. La unidad, la palabra. Mire, no negociemos la palabra. No la negociamos. Seamos hacedores de la palabra. Acción de gracias. Digámosle, Señor, gracias. Pasó esto, gracias. Sé que viene algo mejor. Perdí esto, Señor, gracias. Sé que viene algo mejor. Velar. Velemos este tiempo, hermano, que estamos viviendo. Tenemos que tener los ojos y los oídos abiertos. No escuchar cualquier cosa. Escuchar la voz de Dios. Ver hacia dónde nos dirige, porque dice que sus ojos, Nahum 1:7 dice que los ojos del Señor están puestos sobre aquellos que le buscan. Y usted y yo lo buscamos, porque esta oración proseuche es buscar a Dios y es obtener una respuesta. Y es perseverar, mantenernos. Y fíjese que de todo eso, de todo lo hermoso que el Señor nos ha dado, me queda una frase en el aire: ayuda a mi incredulidad. Porque yo veo a un padre que ya había perdido esperanza. Tal vez usted ha perdido la esperanza por algo. Y mire qué tremendo, porque Jesús, antes de hacerle el milagro, le dice al padre: ¿crees? Y él le dice: ayuda a mi incredulidad. Mire, esta noche Dios va a hacer un milagro, pero primero nos pregunta: ¿crees? ¿Creemos? Entonces ahí, con sus ojos cerrados, dígale: Señor, ayuda a mi incredulidad. Digámosle: Señor, no he creído a veces, he perdido la fe. Y el pastor me está enseñando todas esas actitudes. Tal vez tengo algunas. Ahora le aclaro, no es tenerlas todas. Pero si usted se fija, van como relacionadas. Pero todo se reduce en algo: ayuda a mi incredulidad. Había perdido la esperanza en sus hijos, en su esposo, en su esposa. Ayuda a mi incredulidad, dígale al Señor. Porque una vez le dijo el papá: me rindo. El Señor operó: rindámonos. ¿Sabe? Porque la higuera se secó por la apariencia. Realmente yo soy el primero, hermano. Yo soy el primero que le digo: Señor, ayuda a mi incredulidad. A veces no he creído. Y yo he visto cómo Dios nos ha bendecido y le ha bendecido a usted. Y se da cuenta, yo lo dije, cuando menos pensemos que lo merezcamos, el Señor nos va a bendecir.
Y lo ha estado haciendo y lo va a seguir haciendo. Entonces yo esta noche le digo, gracias. Esa es la otra palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo el cuidado, por la familia, porque nos has guardado, nos has preservado, nos has mantenido, Señor, a pesar de que nos equivocamos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo cierro esta palabra dándote gracias, Señor. Es una noche de darle gracias. Ya le dijimos, ayuda a mi incredulidad. Ya nos presentamos delante de Él y eso es decirle la verdad en lo íntimo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Ahora digámosle gracias. Gracias. Agradezcamos al Señor ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por el trabajo. Gracias por las adversidades. Gracias por todo lo que nos está pasando. Gracias, Señor, porque sé que viene algo mejor. Gracias por Bogotá, Señor. Gracias por Colombia. Gracias por las autoridades. Gracias por nuestros apóstoles, Señor. Gracias por el ministerio. Gracias por los dones, los talentos, las capacidades que nos has dado. Gracias por los bienes materiales, por los dones espirituales. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ti, Señor, porque sin merecerlo nos escogiste. Y hoy, Señor, aquí estamos en tus manos. Si usted no conoce a Cristo, esta es una oportunidad. ¿Sabe? Cuando dice la palabra que Cristo viene pronto y hay que velar, esta es una buena oportunidad. Si usted no conoce al Señor, dígale: Señor, esta noche yo me arrepiento. Quiero cambiar de estilo de vida. Este estilo de vida no me deja vivir, no me deja vivir en paz, no me deja vivir con tranquilidad. Señor, tal vez tengo cosas materiales, pero pareciera que tengo bolsa rota. ¿Sabe? Acepte al Cristo esta noche. Dígale: Señor, yo te recibo, me aparto, me arrepiento, acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Sé que haciendo eso, Señor, voy a tener otra vida, una vida que te agrada a ti. Sé que vas a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Señor, en el nombre de Jesús. Si se había alejado del Señor, regrese. Esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad. Dígale: Señor, me arrepiento de todo el camino que me había torcido o que me había ido por otro lado. Hoy regreso al camino. El camino del hijo pródigo que recibió redención, pero que primero recibió perdón. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo la iglesia, bendigo cada miembro, Señor, todas sus ofrendas, aportaciones, todo lo que apoyan al ministerio y le dan al reino, Señor. Lo bendecimos, multiplícaselos al 100 por 1. Bendigo cada uno de los que fielmente se conecta, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Aprendemos, Señor, esta noche aprendimos que no salga de nuestro corazón estos principios, que nos enseñen a caminar. Señor, gracias, porque hemos entendido que todo es por gracia, por amor y por misericordia. Y que, Señor, nada ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Cristo, del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos. Yo te pido un milagro para nosotros necesitamos un milagro, Señor. Por eso te decimos gracias, porque sé que lo vas a conceder. Hoy te has agradado de nosotros. Que todo esto, Señor, nuestras vidas, suba como una ofrenda grata a ti. Nuestros hijos, Señor, el ministerio, lo que hacemos, que suba como un olor grato a ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo bendecimos, oramos para que Dios sea propicio cada día para su vida. Lo esperamos viernes con un culto familiar. Recuerde, el domingo estaremos también por acá, por este mismo medio. No se olvide, Cristo viene pronto, hay que estar preparado. Bendiciones.